Dios bendiga a cada persona que siempre está sintonizando este hermoso programa que el Señor nos ha permitido tener. Es para mí un placer, un privilegio nuevamente poder estar con cada uno de ustedes una vez más trayendo el mensaje de salvación de una manera un poco distinta y conversando con amistades que el Señor nos ha permitido tener. Y en esta ocasión estoy con un compañero muy especial, se llama Michael Correa. Es para mí un placer tenerlo en medio de nosotros. Y gracias por aceptar la invitación en esta noche. Y entonces, nada, sin más preámbulo, quiero agradecer también a esas personas que nos han apoyado. Hemos visto el respaldo de Dios en cada video, el respaldo de ustedes sobre todas las cosas en nuestras redes sociales, como han seguido creciendo poco a poco. Así que yo sé que en su momento vamos a poder alcanzar muchas más vidas de lo que estamos alcanzando en estos momentos. Así que nada, para entonces dar comienzo a esta entrevista, yo le voy a pedir a Michael que entonces se presente, nos dé unas palabras de saludo para luego continuar con este. Dios les bendiga a cada uno. Respondo el nombre de Michael Correa. Amén. Pues siervo inútil, pero instrumento en sus manos. Amén. Le damos primeramente la gracia al Señor de poder darnos esta oportunidad de poder testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Le damos también las gracias a mi hermano Yarniel y también, ¿verdad?, al permiso de nuestro amado pastor José García. Un saludo. Yo siempre he dicho que luego de la aprobación del Señor tiene que estar la aprobación de nuestro pastor, quien es quien vela por las ovejas y por nuestra vida. Amén. Así que nada, sin más preámbulo, conozco a Michael, sinceramente diría poco, porque sí nos hemos visto en las iglesias y hemos compartido, pero recuerdo que la primera vez que nos vimos fue a través de su mamá, que ella trabajaba en el lugar donde yo estudié en escuela intermedia, así que saludo a ella también si está viendo este video. Y desde entonces, pues luego pude conocerlo un poco más. Hemos podido compartir en otras iglesias y compartir en la presencia del Señor sobre todo. De verdad que ver jóvenes envueltos en la presencia del Amén. Señor en este tiempo quizás es bien difícil, pero yo sé que todavía hay un gran remanente que está Amén. todavía peleando esa buena batalla. Eso así. Así que, Michael, siempre, ¿verdad?, me acostumbro a preguntar y empezar hablando. Si desde que naciste le has servido al Señor o tuviste un encuentro con Dios a lo largo de tu vida. Pues yo soy, ¿verdad?, nacido y crecido en los caminos del Señor desde la edad de 5 años, cuando uno empieza a conocer lo que es la curiosidad, lo que los ojos ven. Yo recuerdo que yo veía a mi amado papá tocando la batería y diferentes hermanos de la iglesia, y desde ese entonces comenzó mi intriga por la música. Okay. Ahí empiezo a coger unas clases para tocar, pero cuando ese día me llevan a coger las clases para tocar, lo que me estaban enseñando era algo que ya yo estaba tocando. Okay. Yo recuerdo que cuando niño, mi mamá se va a acordar, para ese tiempo mi mamá trabajaba en Sam's, y yo recuerdo que ella me había regalado una batería de esas de niño, y el mismo día que me la compró, la rompí. Le rompí los cueros todos. Y mi abuelo, dentro de esos chistes, le dijo: no, al niño no le vamos a dar más baterías, le vamos a poner unos calderos y le vamos a poner 2 palos para que toque y se desenvuelva ahí. Y ahí fue cuando comencé, y luego pues tuve eso donde me iban a enseñar, Okay. pero lo que me fueron a enseñar ya yo lo sabía. Y recuerdo que a la edad de 6 años mi papá y mi mamá hablaron con el pastor, y el pastor nos dijo: pues vamos a darle una oportunidad. Y recuerdo que empecé a tocar. Yo empecé a tocar los ritmitos como uno los conoce, empieza, pero sin el bombo. Okay. Yo solamente tocaba con los platillos y el redoblante, pero no tocaba el bombo. Okay. Y luego de eso, poco a poco fui, ¿verdad?, aprendiendo hasta el sol de hoy, que toda la vida he estado tocando batería. Ok, entonces desde que naciste pues le ha servido al Señor. Eso es así. Ok, y entonces en esta etapa de que le ha servido al Señor, nosotros como jóvenes pasamos muchas situaciones y el enemigo se empeña en nosotros una cosa bárbara, porque yo siempre digo que mientras más, Dios siempre tiene llamados lindos con todo el mundo. Amén. Y aunque a veces lo menospreciamos porque pensamos que no significa mucho, Dios nos da un llamado a cada persona porque Él sabe lo que nosotros podemos dar. Amén. Pero yo siempre he dicho que como que mientras más grande, por así decirlo, sea ese llamado que el Señor tiene con uno, o ese propósito,
como que más el enemigo se empeña en uno para intentar destruirlo, detener lo que Dios tiene con uno, porque Él sabe lo que podemos dar cada uno de nosotros, sabe lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y entonces siempre está buscando la manera de hacernos caer. Eso es así. Yo en la edad que tengo siempre le he servido al Señor, pero han habido momentos donde el enemigo, y todavía hay ataques que llegan de momento a la vida de uno, donde tú te preguntas, ¿verdad?, el porqué de todas las cosas, pero realmente es que aunque nosotros no podamos verlo, Dios está en el asunto y a veces nos quiere probar. Así que, hablando de esto, te quiero preguntar, ¿verdad? Ya dijiste que naciste en la iglesia, pero en todo este proceso, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 20 y ahora para septiembre ya somos pronto legal, ya vamos para los 21. Ok, pues... Si me lo permite. Amén. Entonces, en estos 20 años de tu vida, ¿han sido color de rosa? No. ¿O el enemigo se empeñó en un momento dado en intentar que alejarte de los caminos del Señor? Desde mucho antes de que, ¿verdad?, yo naciera, desde el vientre de mi mamá, los médicos decían que yo no iba a nacer, yo iba a hacer un posible aborto. Okay. Ya que por las complicaciones que yo venía padeciendo en el vientre, pues no era un posible nacimiento. Luego de eso, los médicos dicen que yo voy a nacer, pero al nacer me dicen que voy a tener lo mismo, complicaciones. Y no voy a poder ser un niño normal como cualquiera de nosotros. Ajá. Que pueda ser, sino que voy a ser, ¿verdad?, con todo respeto, un niño no normal, que conoce a normal. Y como, sí que no... Que no va a poder fluir como un ser humano normal. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que de lo que me cuenta mi mamá y mi papá, eso, ¿verdad?, les preocupó mucho. Para ese tiempo mi mamá y mi papá pastoreaban una iglesia en Junco. Pero yo estoy claro, yo sé el Dios que ellos les servían, y ellos sabían que la ciencia dice una palabra, los médicos dicen una palabra, pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y recuerdo que en ese proceso yo nazco, y cuando voy a nacer, el primer impedimento es que ya cuando voy a nacer por parto natural, me encajo de la quijada y a mi mamá le tienen que hacer cesárea. Wow. Y de ahí, luego de eso, conocemos que a los bebés, nosotros cuando nacemos, todo el mundo, le ponen un chupón aquí, ¿verdad?, en la cabeza, que es para estudiar los latidos del corazón, cómo está trabajando el cuerpo. Y recuerdo que, bueno, no recuerdo lo que me cuentan. Ajá. Lo que me cuentan es que cuando me hacen los estudios, el enfermero o el doctor que me lo va a retirar, parece que no tuvo un control y me lo arrancó de cantazo. Y al ser bebé, pues la piel todavía no se ha desarrollado. Y me arranca una parte de aquí de la cabeza y pues, obviamente pues, me tienen que coser. Wow. Todos conocemos que un bebé siempre cuando sale normal, sale todo bien, el mismo día o el otro día sale. Y yo estuve 2 semanas, 14 días en un hospital después de ese proceso. Luego de eso, de que salgo 2 semanas del hospital, empiezo a sentirme mal, porque también me habían recomendado unas pastillas para tomar. Okay. Y esas pastillas me rompen el estómago, las paredes del estómago. Y fue una batalla. Luego de eso me hacen transfusión de sangre, siendo yo bebé, y pues mi sangre no vinculaba con las de mi papá porque no eran las mismas. Entonces ellos no podían depositar de la sangre de ellos, no podían donar de la sangre de ellos. Ajá. Porque no era la misma compatible. Y luego de ese proceso, poco a poco el Señor le fue dando la victoria y fui desarrollándome, fui creciendo como un niño normal. Cuando la ciencia decía que yo no iba a poder ser un niño normal, fui desarrollándome en la música. En la escuela yo era bien aplicado, siempre fui, no de 4 puntos, pero siempre fui de un promedio de 3.50 para arriba. A la edad de, ¿verdad?, como 6, 7 años, pues comienzo a coger terapias del habla y terapia ocupacional. Pero eso no impidió que yo me fuera desarrollando. En el año 2013 recibo la noticia que muere mi abuelo por parte de mamá, lo cual para mí fue una de las cosas que más me partió el corazón. Claro, los abuelos, esos se quiere demasiado. Y en verdad, pues cuando muere mi abuelo,
me chocó en el corazón porque era el abuelo por parte de mi mamá, que era un ser que yo quería con toda mi alma. Y luego, eso fue en 2013, yo estaba en 8º grado. En el 2015 muere mi otro abuelo, por parte de mi papá. Wow. Cuando yo recibo esas 2 noticias transicional de 2 muertes corridas, comienzo a bajar las notas. Mi manera de aplicarme en la escuela no es la misma. Como que me pierdo en la clase, no tengo retentiva, no tengo concentración. Y ahí deciden hacerme unos estudios. Y cuando me hacen esos estudios, de acuerdo a lo que yo había pasado por ese proceso y otras complicaciones más, me diagnostican síndrome de Tourette con déficit de atención con hiperactividad. ¿Y eso fue a causa de...? A causa de los 2 fallecimientos de mi abuelo. Eso fue lo que provocó que mi sistema nervioso y todo lo que tuviera que ver con mi cuerpo, mi mente, se descontrolara y se fuera. Y yo sé y entiendo que cuando mi papá y mi mamá recibieron esa noticia, yo sé que ellos deben haber pensado, Señor, después que tú nos has dado tantas victorias, con esta noticia yo siento que Satanás nos derrotó. Y yo sé que ellos tienen que haberse sentido derrotados, pero todavía había una palabra. Amén. Todavía había una palabra desde el vientre de mi madre y aún así, no pasando un año de que me diagnostican eso, comienzo a jugar baloncesto. Mi mamá me escribe en liga para jugar baloncesto y empiezo a desarrollarme, empiezo a tocarle en la banda escolar de Gurabo, me aceptan en la escuela vocacional de Cagua. Okay. Y fui poco a poco desarrollándome, porque el sentirme ocupado hacía de que mi sistema inmunológico, mi sistema nervioso estuviera tranquilo. Okay. Aún así, yo no dejaba de ir a la iglesia. Yo recuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana para bajar la Cagua a estudiar, salía a las 2:30 de la escuela para ir para la banda escolar de Gurabo a ensayar, salir a las 4:30, 5, subir a casa, que yo vivo por allá por el campo, hacer las asignaciones, comer, bañarme, bajar para Humacao a practicar el baloncesto y de ahí salir como estaba para la iglesia. Okay. Porque mi mamá siempre me enseñó y mi papá que si hay tiempo para todo, hay tiempo para Dios. Definitivamente. Y la Biblia dice que hay tiempo para todo. No, y si Dios es lo primero en nuestra vida. Si Dios es lo primero, créeme que el Señor te va a dar tiempo para uno hacer cosas cotidianas. Amén. Y pues, poco a poco me fui desarrollando hasta que pues, al sol de hoy, gracias a Dios, estamos de pie. Amén. Y el Señor nos ha llevado a lugares que nosotros no nos imaginamos por medio de la música. Y aquí estamos cumpliendo su obra. Gloria a Dios. Qué bueno, Michael, que en medio, ¿verdad? Y hay noticias que nos marcan a nosotros. Pero es triste, ¿verdad? Que por medio de una noticia, cómo nos puede afectar hasta físicamente. Amén. Y cómo quizás hasta el enemigo por algún lugar pudo haber puesto o intentó poner su mano para intentar alejarte. Pero en medio de todos los procesos, cuando nosotros, como tú bien dijiste, no dejamos de acercarnos a Dios, no dejamos de tener esa búsqueda, pues Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de poner todo en su sitio. Y en medio de ese proceso, yo me imagino que en algún momento dado te molestaste con Dios o dudaste. No, claro. El mismo Job, el mismo Moisés, el mismo Abraham. Muchos de los que conocemos en la Biblia cuestionaron al Señor. Ajá. Y yo decía, Señor, yo también tengo derecho a cuestionarte por qué yo paso por esto. Porque humanos. Este proceso. Pero sí entendí que luego de la caída viene el levantamiento. Amén. Y conocemos que Moisés, aunque pecó, aunque falló, el Señor lo levantó. David pecó y el Señor hasta donde lo llevó. Job. Uh-huh. Son muchas las personas que el Señor llevó, cuánto no más por nosotros. Y ahí yo entendí que aunque yo le cuestione a Dios, muchas veces Dios responde. Amén. Pero hay muchas veces que Dios no habla. Y eso no te desespera. Y tú te quedas a la deriva. ¿Qué el Señor piensa de mí? ¿Qué el Señor me va a decir? No escucho tu respuesta. Pero en medio de ese silencio, después vemos la bendición del Señor. Definitivamente. Y vemos que no fue en vano. No en vano. Y Michael, ¿verdad?
Gloria a Dios por eso, que aún en medio de quizás tu confusión, tus dudas, tus problemas, pudiste ver la mano de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero a lo largo de nuestra vida, como tú bien dijiste que incluso no habías nacido y ya a las complicaciones, ya la batalla estaba ahí, tú no naciste y ya estabas en el campo de guerra. Sí, definitivamente. Pero ahora en tu proceso de entrar en la adolescencia, la juventud, ¿sientes que el enemigo comenzó a atacarte con algunas luchas? Comenzó a tentarte con distintas tentaciones, valga la redundancia, y luego de eso quizás encontraste la solución para vencer? Amén. A la edad de 13 años, es la edad que más o menos en la adolescencia, 13, 12 años, es cuando uno comienza a conocer lo que es la curiosidad del mundo. Y yo recuerdo que, pues, como nací con la música, toda la vida me encantó la música, pues empecé a curiosar, como uno dice, con la música secular, a escuchar los artistas que estaban de repente. Y poco a poco, eso me fue llevando no a apartarme, pero sí a ver un aguantamiento, diríamos así, del Espíritu Santo, de las cosas del Señor. Me retuve, y eso duró más o menos como 6 meses. 6 meses hasta que no pasó un año y volvimos otra vez de lleno a los caminos del Señor. Y estuvimos así por 4 años. Metido con las cosas del Señor, buscando el rostro del Señor. Pero yo siempre he dicho que aunque uno es criado en el Evangelio, debe haber un día en el que uno reconozca de corazón, porque a veces nos llevan, nos instruyen. Exacto. Pero desde el corazón de nosotros tiene que haber un anhelo por la búsqueda del Señor. Tiene que haber un reconocimiento de que en el cielo hay un Señor. ¿Cuál es el propósito de por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo lo que está pasando en la tierra? Sí, acertarlo por decisión propia. Aceptarlo de corazón. Exacto. Porque de niño no va porque pues eres pequeño, te tienes que dejar llevar por lo que uno dice. Pero cuando ya uno comienza en la adolescencia, a uno que ya empieza la madurez, a uno creerse de que ya uno manda en la casa y uno apenas lo que tiene son 13 años. Y que uno se cree que se la sabe toda. Se la sabe toda. Y uno se le olvida que nuestros padres, y no solamente nuestros padres, otras personas de la iglesia, ya han pasado por eso. Exacto. Y en verdad que después de un tiempo fue que reconocí al Señor como exclusivo Salvador. Y desde ese día he caminado hasta un cierto tiempo. Gloria a Dios. Y entonces, en esa etapa de tu juventud, cuando entonces quisiste comenzar a experimentar con el mundo de la música, a veces hasta lo hacemos por quizás intentar encajar con nuestras amistades. Sí, por la aceptación. Exacto. Como dice, la aceptación del combo, del corillo, como dicen aquí en Puerto Rico. Exacto. Y una pregunta, cuando tú entonces dices, espérate, yo tengo que cambiar, y decides tener este encuentro con Dios, ¿tú sentiste que las amistades o los que decían ser tus amistades en ese momento en que tú entonces te metiste de lleno con Dios, se alejaron o todos se quedaron contigo? Pues mira, te puedo decir que yo vuelvo a la iglesia, pero yo no podía recibir ya decía Michael, tú has cambiado. Ya decía Michael, he visto tu proceso, he visto tu cambio, cómo el Señor te está llevando, cómo ha cambiado tu carácter, sino que pensaban igual, porque vivimos de una apariencia. A veces aparentamos de que estamos bien, pero no estamos bien. A veces decimos, no, yo voy a la iglesia. Exacto. Pero cuando nadie nos ve, estamos escuchando la música, estamos haciendo cosas, ¿verdad?, que al Señor no le agradan. Y entonces vivimos una apariencia. Y pues ellos no podían decir que había un cambio, porque en ese tiempo yo no estaba dando un ejemplo, yo no estaba dando un testimonio. Yo podía de frente a ti decirte que yo voy a la iglesia, pero tú decías un chiste fuera de lugar y yo me reía. ¿Pero eso fue después de tu encuentro con Dios o antes?
Eso fue después del encuentro que yo acepté como tal a la edad de 13 años al Señor cuando me bauticé. Ok, entiendo. Que comencé en ese proceso de búsqueda del Señor. Ahí, pero yo recuerdo que cuando yo me bauticé yo me asusté. Porque yo pensaba que una vez que tú te bautizabas, tú tenías que ser perfecto. O sea, yo te podía decir, mira, se fue la luz. Y tú me dices, ¿en serio? Y yo, no, embuste. Y ya yo pequé, ya yo estoy condenado. Okay. Y en verdad, realmente, eso no es así. Ajá. Pero me envolví tanto que yo pensaba que todo era pecado. Entonces yo vivía con miedo de fallar. Pero cuando entiendo y aprendo lo que es un evangelio de verdad, como que me confié. Claro, pues si esto es así, pues yo voy a vivir a mi manera y voy a seguir viviendo como yo vivo, a mi apariencia. Y así fue como viví ese proceso. Ok. Y entonces eso fue de los 13 años... 13, 14 años, hasta los 16. 16 que estuve en ese proceso, en esa vivencia. Ok, y entonces, ¿qué pasó como a los 16 que entonces tú ya tomas otra decisión? Pues a la edad de como 17 años, yo entro en la universidad a estudiar ingeniería de audio. Okay. Y todos reconocemos y sabemos que la mayoría de los que estudian audio es porque quieren grabar con artistas seculares. Y poco a poco, pues ya la alabanza, como uno dice, las alabanzas de ayer ya no estaban en mi playlist. Okay. Ya pues estaban ciertos artistas que no vale la pena en este podcast decir nombre porque no estamos ayudando a nada. Ajá. Pero estamos escuchando artistas seculares. Okay. Luego de eso, pues yo comienzo a ver lo que es el alcohol, lo que es fumar, pero a todas estas yo no probaba nada de eso. Yo solamente escuchaba mi música urbana y mi lenguaje pues era el lenguaje del mundo. Okay. Esas eran mis dos cosas. ¿Y estando en la iglesia todavía? Estando en la iglesia. Okay. O sea, estando en la iglesia, tocando, cogiendo parte, yo andaba así. Y eso, en esta vivencia que tenías en esos momentos, ¿era como que la gente lo sabía, la gente que te rodeaba en la iglesia y todo eso, o era algo que tú tenías oculto? Era algo oculto. Okay. Era como uno dice, un pecado oculto. Okay. Pero a veces yo digo que muchas veces hay lugares donde no hay revelación. Y aunque suene duro, pero pues soy una persona que me gusta hablar la realidad. No, hay lugares en donde ya no se ve lo que es tu discernir, cómo está tu oveja. O que a veces, por el temor de que se vaya, pues que siga su vida así. Exacto. Y breamos. Y dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Uh-huh. Y como no había un discernimiento, no había una revelación, pues yo vivía mi vida como que nunca nadie se iba a enterar. Y vivía mi vida así. Y es triste, ¿verdad? Que en estos tiempos... Porque decimos, que es que Dios se movía antes, para allá, para el año 16, que fue de Pentecostés. No, o que ya Dios no se mueve como antes. Es que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue sentado en su trono. Amén. Y el mismo altar se sigue respetando de la misma manera. Eso, y como tú dices, es triste ver cómo las iglesias... Y yo me pongo en tu lugar porque es que en nuestra juventud, pues hay momentos donde... vivimos esta etapa de apariencia. Claro. Y entonces, pararnos en un altar, quizás estando en pecado, teniendo esta doble vida, una vida de apariencia. Y es triste, quizás para nosotros, estando en esta condición de pecado. A veces no entendemos. Porque estamos en una edad de crecimiento, de madurez. Exacto. Y a veces no hay personas que se pongan en su sitio y te digan, esto es pecado, esto no lo puedes hacer. Y entonces ahora... Tú vives tu vida como si no fuera malo. Sí, como si... Pues está bien, Dios me perdona porque vivimos la gracia. Pero a veces la gente confunde lo que es ley con lo que es gracia. Exacto. Que la gente entendiera lo que es la gracia. La gracia es una vivencia mucho más difícil que la ley. Para la ley, poderte una persona condenar, tú tenías que cometerle el acto. En la gracia, con nada más yo decir... De hecho, pues cuando se acabe este podcast... y Yaniel se mete ahí en la computadora, yo me voy a robar el micrófono. Pues tú tienes que ejecutar, en la ley tú tienes que ejecutarlo para poder caer en pecado. Ahora con nada más yo pensar eso, ya yo pequé.
ya yo fallé. Porque la gracia ya con nada más pensar, Exacto. y eso es lo que pasa en estos tiempos. Que nosotros pensamos, pues, como vivimos la gracia, pues hay misericordia, para algo murió Jesús. Y en verdad eso es erróneo, eso está equivocado. Definitivamente. Y hacen falta personas, hace falta gente que Se paren en la oren, brecha. que oren y que digan y que Dios les revele el pecado. Amén. Porque quizás para nosotros nuestra condición de pecado estaba bien que nadie nos dijera, mira, está en pecado y seguíamos nosotros. Eso es así. Pero si hubiera habido alguien que nos hubiera dicho, tienes que sentarte, el altar es santo, lo que estás tocando es santo, yo siento que esta generación fuera más diferente. Eso es así. Y es triste ver cómo tantos músicos todavía, el sol de hoy, siguen viviendo una vida, y digo músicos, ¿verdad? Porque tú y yo somos músicos. Amén. Pero personas, independientemente del ministerio, viviendo vidas de apariencia, que con años de no muchas ministerio. veces de apariencia. Yo conozco un montón de hijos de pastores que a lo mejor no era que le dejaban pasar el pecado, pero eran bien exigentes. Y como eran los hijos de los pastores, tenían que andar así y ir para el cine, ir para aquí, ir para allá, compartir con los hermanos de la iglesia, jugar dominó. Todo era malo. Y muchos de esos jóvenes hoy están apartados. Exacto. Porque no supieron lo que es dividir las cosas del Señor con tu vida cotidiana. Exacto. Hay tiempo para todo. Exactamente. Dios te revela y te hace discernir lo que es bueno y lo que es malo, al lugar que tú puedes ir, al lugar que tú no puedes ir. Está en ti hacerlo. Michael, y verdad, quizás para ir ya culminando, en tu vida ya nos dijiste cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo entonces tú vivías esta vida de apariencia, pero entonces me dices que a los 16 años fue que ya tú entonces te entregas por completo a lo que es vivir para Dios, o fue más adelante. Sí, estuve a la edad de 16 años, empiezo, como te digo, a la doble apariencia. Pero a los 17, 18 años, cuando estoy ahí en la búsqueda del Señor, yo recuerdo que una vez en la iglesia después donde yo estuve, recuerdo que el Señor por medio del pastor me habla y me dice, yo quiero hacer estas cosas contigo, y las voy a hacer. Y yo siempre lo más que oraba por mis papás. Decía, Señor, yo los quiero tener conmigo, al lado mío. Y yo recuerdo que esa noche, Dios diciéndome eso por medio del pastor, no pasa, ¿verdad?, como 6 meses. Y, ¿verdad?, ya la mayoría de las personas lo sabe. Y gracias al Señor, Dios nos ha dado la victoria en el proceso. Yo recuerdo que un día, por la noche, mi papá me sienta junto con mi mamá y me dice, mira, yo tengo estos pensamientos, y hoy he tomado la decisión de irme de la casa. Wow. Y cuando yo recibí esa noticia, yo recuerdo que me quedé en blanco. Yo y mi mamá nos miramos y nos quedamos en blanco. Y tu mamá ella también la tomó por sorpresa, tu mamá. También, nosotros no sabíamos nada. Okay. Nos dijo así mismo, la noche de hoy yo decido irme de la casa. Yo no te digo que, ¿verdad?, que la cojas conmigo ni la cojas con tu mamá. Yo solamente te pido que te encargues de tu mamá. Yo siempre voy a estar allá para aquí, pero yo tengo que pasarle un proceso. Y aunque me duele en el alma, voy a tener que hacerlo. Yo recuerdo que esa noche yo estaba en una convención y para ese tiempo yo estaba, como te dije, en la búsqueda del Señor y metido en las cámaras del concilio y de la foto, aquello. Y yo decía, Señor, pero, o sea, tú me prometiste algo y ahora yo estoy viendo lo contrario. Y yo recuerdo que me enojé con el Señor. Uh-huh. Ese fue el momento en el que yo me enojé con el Señor y yo dije, mira, Señor, si tú me vas a hacer pasar este proceso, ¿para qué yo voy a predicar de un Dios que liberta cuando estoy atado con cadena? ¿Cómo yo puedo decir de un Dios que sana cuando estoy pasando por eso? O sea, yo no puedo hablar de un Dios que sana, que liberta cuando yo estoy pasando por ese proceso. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué, Señor? Yo no te voy a servir más nada. Y recuerdo que en ese tiempo, pues, empiezo a conocer lo que es la música, Okay. lo que es, pues, la salida con los panas, aquello, lo otro. Comienzo lo que es, porque muchas veces confundimos lo que es algo por hacerlo y una adicción. En ese proceso, aunque, ¿verdad?, ahora mismo me duele testificarlo,
Pero en ese tiempo comenzó lo que es una adicción a la pornografía. Okay. Algo que no era hacerlo por hacer, era una adicción. Okay. Si yo no hacía eso, yo me descontrolaba, yo no podía estar bien. Y yo recuerdo que sigo en esa vida. Y un día, que recuerdo que yo subí mi testimonio hace poco y tú tuviste mi testimonio. Yo recuerdo que eso fue como para junio del 2023. Okay. Yo estoy en unas competencias de la universidad. Y en las competencias de la universidad fueron en Carolina. Y cuando yo estaba allá, pues nos reservaron un hotel. Y para hacerte el cuento largo corto, después de que yo voy con mis compañeras de ese proyecto, ellas fueron a beber, pero yo no, para ese tiempo no bebía, no hacía nada. Cuando se acabó todo, como las 8 o 9, yo recuerdo que vuelvo a mi habitación. Y cuando vuelvo a mi habitación, anteriormente, y te voy a contar esto, va a ser el chistoso, pero tengo que contarlo. Antes de yo pasar ese proceso de lo que me pasó, lo que Dios me habló, yo recuerdo que cuando llego a ese cuarto, me encuentro un joven. Y el joven lo primero que me dice es, estábamos él y yo en ese cuarto, okay. ¿Dónde vamos a dormir? Y a toda esta, oye, siendo cristiano o no siendo cristiano, a ti te pasan muchas cosas por la cabeza. Ajá. Y yo le dije, yo miré, y recuerdo que miré la cama y miré el sofá. Y yo le dije, papi, mete mano, duerme tú en la cama ya tranquilito y yo duermo en el sofá. Y entonces, como él me preguntó eso, yo me intrigué y yo estaba con miedo de que fuera a pasar algo, de que se fuera a zafar. Y yo se lo conté a las muchachas y le dije, mira, me pasó esto. Y me dijo, mira, pues si pasa algo, tú te vienes para el cuarto de nosotros y duermes en la sala del hotel. Y recuerdo que cuando pasé todo ese proceso de que se fueron a beber, yo fui para el cuarto, voy para allá, para el cuarto. Y cuando entro por la puerta, yo lo veo con una Biblia, con un televisor, con una música de meditación y con una muchacha hablando las cosas del Señor. Y yo cuando entro, él me mira y me dice, mira, te pregunto, ¿te molesta que yo esté haciendo esto? Y yo le digo, no, tranquilo, papá, mete mano. Al contrario, eso está muy bien. Y como yo siempre digo, a veces yo meto la pata y digo, yo hacía eso anteriormente y me alegra. Y me dice, ¿pero por qué no hacía eso antes? Y yo dije, y aquí me cogieron, aquí me van a preguntar. Y le dije, mira, pues en verdad, era porque el Señor, pues me había prometido algo y yo no lo voy a cumplir, pues yo decidí no hacerlo nada. Y me dice, ok, pues en verdad, yo respeto tu opinión, pero yo quiero decirte de parte del Señor que tú sabes que Dios te está llamando. Wow. En un hotel, recuerdo, eran las 11:30 de la noche. Dios te está llamando y tú estás pasando por esto y esto. Y a ti desde el vientre de tu mano te ha pasado esto y esto y esto y esto. Bueno, estuvo como media hora. Dios mío. Y el Señor te ha dicho esto y esto y esto. Y tú le preguntas esto al Señor y tú lloras esto en la noche. Y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Y así te dice el Señor, esto y esto y esto. Y después como media hora que, bueno, yo estaba allí, yo estaba seco. Yo dije, las batió todas. Ni un strike, ni las batió todas. Ajá. La muchacha con la que él estaba hablando la Biblia también me dijo. Yo recuerdo que yo pues me cambié de ropa y me fui para el lobby. Y ahí en el lobby yo comencé a meditar. Y yo recuerdo que al otro día las muchachas me dicen, ¿qué te pasó? Y le dije, a veces el orgullo, pues como yo soy, tú me conoces, yo siempre he sido bien, de conversar mucho. Extrovertido. Extrovertido. A toda esta, por siempre el orgullo, pues tú siempre mantener tu imagen. Ajá. Yo le dije, mira, no me pasa nada. Yo lo que te digo es que yo estoy bien aborrecido. Okay. Y así. Y no pasó eso, Señor diciéndome eso. Entonces empiezo a comenzar a probar el alcohol. Empiezo a probar lo que es la marihuana. Porque a todas estas, yo siempre he sido el tipo de persona que siempre me ha gustado la altivez. Okay. Y en mi carne está la altivez, pero mi espíritu no lo agrada. Entonces, ¿qué yo hago? Yo mato la carne. Yo le digo a la carne, no, tú te tienes que someterla ahora a eso, pero en esos tiempos no. Y yo, ¿sabes? Yo me gustaba el altivez y yo dije, ¿sabes? Pues si voy a beber, yo bebo lo mejor. Yo no voy a beber yo quiero lo mejor. Si yo voy a fumar, yo no voy a fumar cigarrillos. Yo quiero probar lo mejor. Y recuerdo que estuve hace un tiempo haciendo de todo. Hasta que un día recuerdo que
que yo salgo de la universidad y yo siempre acostumbraba a llamar a mi mamá. Porque a todas estas también seguí tocando música. Seguí tocando batería, pero en lo secular. Okay. Y yo recuerdo que yo a veces llegaba a las 3, 4 de la mañana de grabarle los estudios, de estar tocando en show. Y yo llegarle a las 12 de la noche era un milagro. Y muchas veces una de las cosas que me sorprendía era que cuando yo llegaba a veces a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, que yo entraba por la puerta calladito para que mi mamá no se entera que yo llegué, que yo iba por el pasillo, cuando yo miraba el cuarto de mi mamá, yo miraba y mi mamá arrodillada, gritando, llorando, Señor, mi hijo se pierde. Y yo recuerdo que yo, a pesar de todo, nunca faltaba la bendición. Yo le decía, Señor, cuide. Siempre ha sido nuestra frase en mi abuelo, mi abuela, mi papá, Señor, cuide. Y ella sabía que ya yo había llegado. Gracias, Señor, porque tú lo traiste hasta aquí, porque llegó bien. Pero no pasó después de un tiempo hasta que un día yo la llamo y le digo, mira, ma, ya voy subiendo de la universidad. Pues yo acostumbraba que siempre cuando salía de la universidad, yo cogía y llamaba a mi mamá. Y decía, mira, ma, ya voy de camino para allá. Y ella me dijo, pues está bien. Ajá. Y la noté como seria. Y yo dije, aquí hay algo feo, de algo se enteró. Y cuando llego a casa la salud, le digo, mira, ma, se me cuide. Todo está bien, ¿verdad? Y me dice, sí, todo está bien. Y yo, pues me tienes que decir algo. Ajá. Dímelo, porque te noto raro. No, todo está bien. Y yo, ¿te pasa algo? No, todo está bien. Pero, ma, ¿tú sabes lo que me pasa? Así. Yo dije, diache, ahora para qué le pregunté. Aquí va a pasar algo. Y me dijo, a pesar del proceso que estamos pasando, ¿cuándo yo y tu papá te hemos enseñado a hacer algo malo? Le dije, no, nunca. Yo dije, algo pasó. Me dice, ¿tú me puedes explicar de esta foto? Y cuando yo veo esa foto, yo dije, pero ¿cómo mi maíz tiene esa foto? Si esa foto solamente la tengo yo y el pana mío. Y era una foto que un pana mío me había sacado, yo prendiendo un fili de marihuana. Para roncar, a buscar la aceptación de los panas. Y me dijo, ¿tú me puedes explicar esto? Y yo con ganas de decirle, no, más, es un pana mío que es gemelo, igual que yo. Un pana mío que es gemelo. Yo dije, yo no voy a mentir. Le dije, mira, más, ¿verdad? Lo hice. Pero ¿por qué lo hiciste? Si tú sabes que nosotros te hemos educado, te hemos dado ejemplos. Entonces yo le digo, pues ya, ¿sabes? Ya la curiosidad mató al gato. Pues ya no hay más vuelta atrás, ya lo hice. Pero recuerdo que lo hice una vez más y después de ahí no lo volví a hacer. Okay. Y después de ahí, pues, no fue hasta un tiempo después que recuerdo que de la noche a la mañana mi mamá me dice, vas para un campamento de jóvenes. Sin preguntarte. Sin preguntarme, y yo, más como que yo voy para un culto un campamento de jóvenes. No, tú vas, pues que yo no quiero ir. Y mi mamá en ese proceso nunca me obligaba a nada. Pero ese día me dijo, tú vas a ir. Y recuerdo que ese campamento fui. Y después de ese día, sentí el amor de Dios. Sentí las caricias del Señor después de tanto tiempo. Y recuerdo que después de ese campamento, que me lo gocé, no fue hasta como un mes después. Y fue el día que de nuevo acepté el Señor. Yo le puse una señal al Señor. Le dije, Señor, el mensaje que para ese tiempo yo estaba en la iglesia del pastor Héctor Delgado, que también saludó al pastor Héctor Delgado, a nuestro presidente y pastor del Concilio Maranatha aquí en Puerto Rico. Amén, saludos. Y recuerdo que yo dije, Señor, que el pastor predique algo que me identifique. Cuando hagan el llamado este llamado primero es para las personas que saben que el mensaje habló. Y el segundo llamado es para las personas que saben que su vida no es nada sin el Señor. Y recuerdo que ese domingo llegué y cuando el pastor va para la administración, dice lo mismo. Este primer llamado es para las personas que saben que Dios les habló por medio de este mensaje. Y el segundo llamado es para aquellas personas que saben que Dios los está llamando y que tienen que correr. Wow. Y después de ese día acepté el Señor. Gloria a Dios. Y para acá ha sido una bendición muy grande. Amén. Qué bueno, Michael. De verdad, todo lo que has dicho aquí yo sé que va a ser de bendición. Que las personas que han visto este video también van a ser ministradas.
Así que el tiempo nos ha ganado, pero de verdad me he disfrutado esta entrevista, lo que Dios ha hecho en tu vida, de verdad, y damos gloria al Señor por eso. Así que para adelante siempre, en el nombre de Jesús, no es en vano. Nunca en vano. Y lo que viene por ahí no es mejor, porque el mundo se está poniendo caliente. También. Pero si tenemos a Cristo, vamos a vencer en el nombre Siempre de Jesús. vamos a vencer. Y hacemos una invitación a cada joven, ¿verdad?, que ha escuchado este testimonio de este joven. Nosotros tenemos muchas luchas, muchas situaciones, pero joven, de verdad, te podemos decir, Michael y yo, que con Dios a nuestro lado, la vida no es color de rosa. Pero sí tenemos a alguien que nos ayuda a pelear siempre y que no nos va a abandonar. Las amistades nos abandonan, los familiares nos pueden abandonar, pero Dios está ahí. Siempre está ahí, es nuestro mejor amigo. Ahora que tú dices ese punto, y verdad quisiera aclararlo también. A veces pensamos nosotros, mayormente los jóvenes, que yo acepto hoy el Señor y ya mañana yo tengo que venir transformado. Y yo siempre, mi pastor siempre me ha enseñado, mi pastor Josué García siempre me ha enseñado que nosotros somos el instrumento para que las vidas lleguen. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y es poco a poco. Y Él es el que trata. O sea, como yo que vengo de lo que, ¿verdad?, de lo que hemos testificado, como yo le puedo decir a un joven que deje la música, que deje la bebida, que deje la pornografía, cuando a mí se me tomó un tiempo en poco a poco yo irme desarrollando, yo meterme más con el Señor, ir dejando esos placeres. Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor con los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso te dice que tú tienes que dejar esas amistades que no te ayudan, tú tienes que separarlas. No es que tú las vas a rechazar, tú vas a seguirse amándolas. Amén. Pero lo que ellos practiquen, tú no lo practicas, sino practicas cosas que sean de jóvenes que te atraigan al Señor. Amén. Y como siempre, como dice la Biblia, lo bueno cógelo, lo malo desecha. Exactamente. Así que nada, para ir terminando, 1000 gracias si has llegado hasta aquí. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición, edificación para tu vida. Esto que hacemos sabemos que no es en vano. Por lo menos alguien se va a sentir identificado con la entrevista de este día. Así que vamos entonces a hacer una oración para entonces terminar este episodio. Y agradecemos nuevamente a cada persona que ha llegado hasta este lugar. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, que puedas dejar tu like en el video, que lo compartas, que nos sigas en nuestras redes sociales. Aparecemos como Cita con Dios Podcast en cada una de ellas. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús y gracias, Michael, por estar con nosotros. Sí. Así que, amante Dios y Padre eterno, venimos delante de tu presencia una vez más, agradeciéndote por esta bendición que nos has permitido tener. Tú eres grande, Señor, eres majestuoso, Señor amado. Gracias por lo que hiciste en la vida de Michael, Dios amado. Te pedimos, Señor, que cada joven que ha visto este video, Señor, pueda sentirse identificado y hacer, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto ha sido un episodio más de Cita con Dios Podcast. Dios te bendiga. Dios te bendiga.